Dios les bendiga. Estamos en esta serie de reflexiones sobre Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a estar compartiendo el versículo 24 y 25. La palabra de Dios dice así, capítulo 24, versículo 24. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La primera parte del versículo dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes. No es que Pablo era una persona que le gustaba el dolor, que era un mártir, que le gustaba sufrir, sino que en el sufrimiento Pablo recibía consolación del Espíritu Santo, recibía gozo del Espíritu Santo, y él en el medio del sufrimiento podía estar gozoso, podía estar alegre. Y esto le permitía poder tener empatía con respecto a los otros cristianos, los otros hermanos que estaban sufriendo en diferentes partes, como lo de Colosa, donde él le manda una carta que, sin ser una iglesia que él haya fundado, sin embargo él estaba mandando esta carta para que ellos tengan consolación. Y él se ponía en el lugar del hermano que tenía problemas, porque él mismo estaba sufriendo. Una de las cosas que marcaron su vida fue el momento que Pablo se encuentra con Jesús en Damasco y él aprende no solo que Cristo sufrió por su pueblo, sino que también él mismo había hecho sufrir a otros por causa de Cristo. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, sin embargo cuando se encuentra con Jesús y él se convierte de las tinieblas a la luz, conoce al Señor Jesús, él lo empieza a seguir y en ese momento él se da cuenta de todo el sufrimiento que había tenido Jesús por su iglesia. Y él también se da cuenta de todo lo que había hecho sufrir a otros hijos de Dios mientras los perseguía. Por eso él hoy tiene mucha empatía con respecto a los que sufren y a los que tienen persecución o están en las cárceles. Por eso son estas cartas que Pablo normalmente manda. Vemos que la segunda parte del versículo dice, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acá aparece la palabra completando. Parecería que el sufrimiento que tiene Pablo completa lo que hizo Jesús. Sin embargo, eso no es así. Sabemos que el sacrificio de Jesús es perfecto, que lo que él hizo está perfectamente completo. Y fíjese lo que dice Isaías capítulo 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, todos los padecimientos que tuvo, fue la obra completa. Cuando Jesús está en la cruz dice consumado es, estaba todo completo, no había que hacer más nada. Cristo hizo todo para poder salvar nuestra vida, para poder hacer todo lo que hizo por su iglesia. El versículo 25 dice, por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Esto es un agradecimiento que tiene Pablo con respecto a Dios, porque gracias a él, gracias a Dios, Pablo fue nombrado predicador, fue nombrado apóstol, y él predicó la palabra de Dios. Y él está agradecido por eso, por poder predicar su mensaje, por poder llevarlo a su iglesia, por poder llevar el mensaje a la iglesia de Jesús. Y yo quiero volver un poco a la primera parte, o sea, el título de estos dos versículos bíblicos, que son sufrir por Cristo. Vienen tiempos complicados en la época de los discípulos. Ellos tenían que enfrentarse a los judíos y los judíos les pedían explicaciones, qué creían con respecto a diferentes temas, y ellos tenían que elegir entre seguir a Jesús, las enseñanzas de Jesús, o rendirse al mundo. Y tal vez zafar de padecimiento, como pasaron la mayoría de ellos. Y eso lamentablemente estamos en una época donde
las maquinaciones del diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, está llevando por diferentes caminos a este mundo donde cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuenta de nuestra fe. Vamos a tener que, tal vez algunos van a tener que rendir cuenta delante de las autoridades o de diferentes formas, y el mundo va a venir a decirnos qué es lo que pensás sobre este tema. Y vamos a tener que elegir entre quedar bien con el mundo y no padecer, tal vez, o seguir la palabra de Dios y decir, no lo que creemos nosotros, sino lo que cree Dios. Nosotros no predicamos nuestro propio evangelio, nuestro propio pensamiento, sino predicamos lo que Jesús dejó en su palabra, lo que Dios tiene pensado de lo que el mundo debe hacer, lo que es mejor para el mundo. Y cuando te llegue ese momento, nuestra fe va a tener que ser bien fortalecida, vamos a tener que estar firmes para poder pasar estos momentos. Y hay un versículo bíblico muy hermoso, que es una alabanza que vamos a estar escuchando al final. Es 1 minuto y medio de alabanza que lo grabaron nuestros hermanos de ICO. Pero te voy a dar el versículo bíblico para que te des cuenta que estaba en la palabra de Dios, y dice 1 Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo puso en el corazón de Pedro estas 4 palabras para consolar a los hermanos. Y esta palabra va a servir para consolación nuestra, para darnos fuerza en los días postreros. Y es importante que el Espíritu Santo nos perfeccione, permitámosle que nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Quiera el Señor Jesús que podamos permitirle que esto haga en nuestra vida, para poder pasar mejor los días malos que habla la Biblia que van a suceder. Dios te bendiga y seguimos siendo iglesia. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.